Hola, bueno, buenas tardes o buenas noches, depende en qué lugar del mundo estén mirando en este momento este video de presentación del libro Mujeres, Revolución y Socialismo. Estamos hoy con Diana, ella desde Brasil, hizo aquí desde Madrid, para poder conversar un poco acerca de este libro que tuvimos el gusto de poder publicar de forma simultánea en Brasil, en el Estado español, en Argentina, en Chile y en México, como parte de un trabajo común de nuestras editoriales militantes y que forma parte también de todas las elaboraciones que intentamos hacer como Corriente Internacional Pan y Rosas a poder seguir fortaleciendo las armas de la crítica junto con la intervención política en distintos países. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Josefina, sí, muy bueno que estamos acá con ese lanzamiento. Y bueno, yo quería cumplimentar también a todas las compañeras, compañeros, compañeres. Y bueno, saludar esta presentación internacionalista que estamos haciendo, incluso en las últimas semanas, nosotras, yo y Josefina, estuvimos en presentaciones virtuales con nuestras compañeras de Pan y Rosas, México y Chile. Y bueno, hoy tenemos en ese vídeo también saludos de compañeras de varios países y estamos también organizando otros lanzamientos. Bueno, eso habla un poco también de un hilo conductor del mismo libro que es el internacionalismo y también dice respecto de nuestra agrupación internacional Pan y Rosas. Sí, totalmente. Y bueno, ya para ir entrando un poco en la presentación del libro, que lo tenemos aquí en español y allí lo veo en portugués, la primera pregunta ahí está, la primera pregunta que muchas personas nos hacen, ¿no? En las presentaciones, por ejemplo, tiene que ver por qué publicar este libro en este momento, ¿no? Y entonces nosotras en el prólogo explicamos, partimos del hecho de que en los últimos años se viene viendo una vuelta del movimiento de mujeres en distintos países, con movilizaciones masivas, con huelgas de mujeres, como parte de un retorno más general de la lucha de clases, ¿no? Lucha de clases que aquí la tenemos cerca del otro lado de los Pirineos, en Francia, mostrando incluso elementos no solo de masividad, sino de radicalidad de sectores de la clase obrera, de las mujeres y de la juventud, como lo vemos también en Perú o como vimos antes en el Black Lives Matter y otros fenómenos. Y entonces, la primera reflexión que hacíamos es que así como actúan y aparecen estos fenómenos de la lucha de clases, también aparecen mecanismos para la institucionalización, ¿no? de estos fenómenos. Es decir, para canalizar el descontento que se expresa en las calles o en las movilizaciones hacia salidas electorales o hacia recambios del mal menor, esa idea de que cambie algo para que nada cambie, ¿no? Y en este contexto es que precisamente en el movimiento de mujeres hay un, digamos, intenso debate de políticas, de estrategias alrededor digamos, de a dónde dirigir esa fuerza que está en las mujeres en las calles, ¿no? Y han emergido, por ejemplo, corrientes que, si bien son críticas tal vez del feminismo liberal, en realidad se trata de corrientes que nosotras definimos como un feminismo reformista o institucional, que se ha transformado también en muchos países en un feminismo de ministerios, ¿no? Aquí en el Estado español lo vemos, pero también en otros países, y desde ahí pretenden, digamos, hacer cambios módicos para pasivizar los movimientos, ¿no? Y también hay otras corrientes, como las corrientes del feminismo popular o autonomista, etcétera. Entonces, nosotras intervenimos en estos debates, intervenimos con un punto de vista que es el de un feminismo anticapitalista, un feminismo de clase y socialista, ¿no? Y para hacer una primera aproximación, podríamos decir que este feminismo socialista tiene que ver con la necesidad de ligar
todas las luchas parciales por los derechos de las mujeres o las luchas que se están dando en la actualidad a una perspectiva que es la perspectiva del socialismo, de la lucha por otra sociedad. Y esto decíamos también que atraviesa a todos los escritos y por eso nos parece que tiene, digamos, razón de ser, actualidad, publicar este libro, ¿no? No sé, Diana, ¿qué te parece a vos partir desde aquí? Sí, sí, ciertamente es un punto de partida importante, ¿no? Porque, bueno, estamos en un momento importante internacionalmente porque, bueno, hay crisis del capitalismo, hay una guerra en Ucrania, pero también hay lucha de clases, como vos misma ya decía. Y bueno, es un poco desde ahí que queremos también agarrar la importancia del libro y, bueno, localizar desde dónde parte nuestra estrategia, ¿no? O sea, ese libro no es algo por fuera de pensar los combates actuales, ¿no? Buscamos justamente que sea un libro para aportar desde lo mejor de la tradición del marxismo revolucionario hacia nuestros desafíos en la actualidad, como vos mismo ya había planteado también. Entonces, también yo ahí hincapié que, bueno, el feminismo socialista es para nosotras también un feminismo de la lucha de clases, ¿no? Como estamos viendo ahora en Francia en ese momento, donde incluso los conceptos de autoorganización, unidad de las filas obreras, enfrentamiento hacia las burocracias sindicales, son conceptos decisivos para pensar un desarrollo de la lucha contra la reforma previsional, pero desde una perspectiva que pueda ser revolucionaria, contra los intentos de desviar las movilizaciones o contenerlas hasta la derrota. Y esos temas dicen respecto directamente a la lucha de las mujeres, si entendemos que es parte de la lucha de clases, ¿no? Y bueno, y como también vemos en ese libro, es un hilo que recorre todo el libro, especialmente en lo que dice respecto a la Revolución Rusa, que de hecho fue la revolución obrera y socialista más importante de la historia de la humanidad y que nos brinda con muchas lecciones sobre ese entrelazamiento, esa relación entre la lucha contra la opresión y la lucha contra la explotación capitalista. Sí, totalmente. Diana, ahora yo lo que te propongo que hagamos es comentar algunas cuestiones que tienen que ver con diferentes partes del libro, ¿no? El libro está dividido en 3 grandes secciones y entonces podemos destacar algunos elementos que quizá puedan invitar a las lectoras, digamos, y lectores a recorrer el libro. Y como arranque, creo que es, digamos, interesante señalar que este libro permite responder de forma bastante clara a aquellas corrientes que desde distintos puntos de vista han impugnado al marxismo, planteando la idea falsa, ¿no? Los prejuicios de que el marxismo habría estado desde el comienzo con una especie de ceguera frente a la cuestión de género. O lo mismo se plantea frente a la cuestión racial, por ejemplo, o a las opresiones en general, ¿no? Y algo que tiene que ver, como vamos a conversar un poquito más adelante, en realidad con lo que fue el estalinismo y no con la experiencia y las elaboraciones del marxismo revolucionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras buscamos recuperar textos, algunos tal vez más conocidos y otros menos, pero que mostraran esa dinámica de reflexión y de intervención política del marxismo revolucionario frente a la cuestión de la emancipación de las mujeres. A mí me gusta, digamos, retomar en los escritos de Marx y Engels, encontrar, digamos, cómo está ligada la idea de la lucha por la emancipación humana en general a la lucha por la emancipación de las mujeres. Y esta es una cuestión que ellos retoman del socialismo utópico, ¿no? Esa idea de que el grado de libertad de la sociedad tiene que ver con el grado de libertad que consigan las mujeres en ella, pero recorre toda su obra. La podemos encontrar en su obra más temprana, en el Manifiesto Comunista, en trabajos que son más filosóficos, pero también en escritos más políticos y estratégicos, digamos. Y aparte de esto, bueno, esa primera parte la ocupa 2 capítulos del libro clásico de Engels,
que nos gustaba porque justamente va a ser Engels el que va a sistematizar una visión desde el marxismo, desde el materialismo histórico, sobre el surgimiento de la familia patriarcal como institución ligada a otras instituciones históricas como el surgimiento del Estado o de la propiedad privada, ¿no? Y lo más importante es que si nosotras, digamos, podemos encontrar ese análisis que muestra el carácter histórico y social de estas instituciones, podemos también pensar en la posibilidad de su transformación, ¿no? Es decir, esa idea de que los hombres y las mujeres están condicionadas por relaciones sociales heredadas del pasado, pero que mediante su praxis política, revolucionaria, social, las pueden transformar, ¿no? Y entonces ese es, digamos, el arranque con el que nosotras en el prólogo presentamos los trabajos de Marx y Engels y esta sección, planteando esta idea además de cómo permanentemente está entrelazada la lucha contra la explotación capitalista y la lucha contra las otras opresiones. Y eso claramente es otra idea que mantiene enorme actualidad, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, no hace falta reforzar que ese entrecruzamiento entre la lucha contra la opresión y la lucha contra la explotación capitalista es el principal aporte que esta compilación trae al presente, porque, bueno, ahí encontramos fundamentos teóricos y prácticos basados en la experiencia histórica de nuestra clase para demostrar que no hay otro camino que el de la lucha revolucionaria y socialista para conquistar nuestra emancipación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro feminismo socialista es lo opuesto al feminismo liberal, que solo busca la igualdad de las mujeres capitalistas para explotarnos mejor. Pero también, como vos decía, nos diferenciamos de las tendencias punitivistas, por ejemplo, que se apoyan en el Estado capitalista para hacer frente a la violencia de género, o del feminismo reformista o incluso popular, que apuesta por gestionar el Estado capitalista dentro de sí mismo. Entonces, a mí me gusta resgatar algunos ejemplos que pusimos en esa compilación que son interesantes, porque, bueno, me parece directamente impresionante leer el fragmento del acta de la conferencia de la Asociación Internacional de Trabajadores que publicamos, un texto de 1871, donde Karl Marx habla de la fundación de sesiones especiales para mujeres, argumentando incluso que las mujeres tienen más coraje que los hombres, citando la participación de las mujeres en la Comuna de París, o sea, ¿no? Sesiones femeninas de las mujeres trabajadoras como parte de la organización del conjunto de la clase obrera. O también, como nosotros mencionamos en el prólogo mismo, la lucha de Marx por incluir la lucha por la igualdad salarial en el programa de la Internacional, ¿no? Entonces, si vivimos en un mundo donde las mujeres siguen recibiendo salarios, cobrando salarios mucho más bajos que los hombres, especialmente las mujeres negras e inmigrantes, esas ideas siguen siendo válidas porque buscan justamente conectar esas batallas parciales con la lucha por la revolución socialista. Entonces, por eso, ante una reactualización de un escenario de crisis, guerras y revoluciones, me parece que las ideas del feminismo socialista, lejos de ser un dogma o algo del siglo pasado, están más vigentes que nunca. Sí, totalmente. Y nosotras en el prólogo señalamos algo más, digamos, que tiene que ver con esto, y es el hecho de que llama la atención, o debería llamar la atención, pero es un hecho que muchas corrientes y debates del feminismo actual, de los sectores, digamos, del feminismo anticapitalista, ya sea el feminismo marxista o autonomista, etcétera, vuelven a, digamos, a visitar las elaboraciones de Marx, por ejemplo, en El Capital, para pensar y reflexionar sobre la cuestión del trabajo doméstico, ¿no? La cuestión de la reproducción social. Y de hecho, la que se conoce como la teoría de la reproducción social vuelve, digamos, sobre estas cuestiones, así como en los años 70 fue un enorme debate que tuvo una
prolífica producción, digamos, y de intercambios entre distintas corrientes del feminismo alrededor de cuestiones como cómo definir a la clase trabajadora, qué papel juegan las mujeres trabajadoras en relación al conjunto de la clase, o qué papel juega, digamos, ese trabajo que se realiza en los hogares respecto a la reproducción de la fuerza laboral y por lo tanto respecto a la acumulación del capital. Es decir, muchos debates que vuelven necesariamente a mirar y a pensar sobre las reflexiones que hizo Marx, sobre hasta qué punto, digamos, permiten pensar las dinámicas y los secretos, digamos, de la explotación capitalista, de la reproducción social, de la creación del valor y de la ganancia en el capitalismo. Bueno, una serie de cuestiones que nosotras evidentemente no desarrollamos. En este prólogo lo hemos tocado en artículos, en un podcast que hicimos hace un tiempo juntas para Brasil, hablábamos de este tema, pero bueno, nos interesaba señalar esta referencia, ¿no? Es decir, que inevitablemente para los debates también más actuales del feminismo hay que volver a revisitar las elaboraciones del marxismo en distintos planos, ¿no? Y esto tiene mucha actualidad. Ahora bien, para ir avanzando en el recorrido del libro, me gustaría que pasemos a la segunda parte, que nosotras llamamos Mujeres y Socialismo, porque ahí hay muchísimos textos también que nos permiten, digamos, pensar y nos dan pistas sobre cuestiones estratégicas de gran actualidad hoy, ¿no? Sí, esa segunda parte del libro es muy importante porque justamente ahí podemos ver un poco mejor las discusiones, especialmente en la Segunda Internacional, se desarrollando también los embates entre los sectores reformistas y revolucionarios. Y bueno, ahí en esa parte yo lo que quería destacar, por ejemplo, es el debate sobre el sufragio femenino, o sea, el derecho al voto para las mujeres. Y bueno, ese es un tema que es abordado en varios de los textos que componen esa compilación, en esa parte, en esa segunda parte, como por ejemplo en el texto Una cuestión de táctica, que es un texto de Rosa Luxemburg de 1902, pero también en un texto que se llama La Proclamación del Día Internacional de la Mujer y el artículo El Día de la Mujer, que son de Kollontai. Bueno, el artículo de Rosa Luxemburgo, Una cuestión de táctica, es muy interesante porque ese artículo muestra las profundas diferencias adentro de los partidos socialdemócratas sobre el tema, entre sectores reformistas y tendencias revolucionarias, lo que en última instancia planteaba las diferencias entre reforma y revolución desde cómo tratar esas demandas más que democráticas. Y bueno, Rosa en ese momento polemiza contra la decisión del Partido Socialdemócrata belga de postergar el tema del sufragio femenino a cambio de un acuerdo con el Partido Liberal en el Parlamento. Bueno, este pacto pretendía aprobar el mecanismo del sufragio universal, una persona, un voto, pero solo para los hombres. Y bueno, los socialdemócratas belgas argumentaron que se trataba de una cuestión táctica, por eso el título del texto, y que más tarde retomarían la lucha por el sufragio femenino. Bueno, Rosa considera que se trata de un experimento más que oportunista, que justamente deja de lado los principios socialistas. Y bueno, hizo este pacto justamente entre los socialdemócratas belgas y los liberales, implicaba la renuncia a la lucha revolucionaria en las calles, donde incluso las mujeres podían jugar un papel muy destacado. Y bueno, sin embargo, la reflexión de Rosa trasciende el debate concreto sobre el sufragio femenino. Señalaba una lógica común de tendencias conciliatorias reformistas que, a lo largo de la historia, han llamado a postergar demandas muy sinceras de las mujeres de la clase obrera para llegar a acuerdos prácticos con las fuerzas del centro político e incluso de la derecha. Entonces son lecciones y discusiones que dicen respecto a también cómo enfrentar a esos sectores reformistas y avanzar en nuestra organización y nuestra lucha también. Sí, ese texto a mí me encantó también.
y el otro día lo comentábamos acá en el Estado español en una presentación y decíamos que parece más actual que nunca, ¿no? Sí, de Cuando hoy. están los reformistas en el gobierno y dicen, no, ahora no, más adelante lo conseguiremos, esperen, esperen, y en realidad es para nunca avanzar. Eh, Hay otros textos de esta segunda parte que también como que llaman, ¿no?, a pensar problemas de actualidad, porque están todos, hay una serie de textos que están muy relacionados con la lucha de las corrientes revolucionarias y de las mujeres contra la guerra imperialista. Entonces, bueno, en este tiempo, digamos, con la guerra de Ucrania y con la vuelta de la guerra, el escenario europeo resuenan con mucha fuerza. La lucha contra la guerra imperialista encontró a Clara Zetkin junto a Rosa Luxemburgo en la primera línea, digamos, ¿no? Porque ambas fueron parte de esas corrientes de izquierda internacionalistas que rechazaron de forma militante la guerra y que repudiaron, digamos, lo que fue la traición de la socialdemocracia que aprobó los créditos de guerra en 1914, el Partido Socialdemócrata Alemán y el resto de la socialdemocracia europea. Y en el marco, digamos, de enormes dificultades, de una situación realmente crítica como era una guerra imperialista, en marzo de 1915 fueron capaces de organizar una conferencia internacional de mujeres en Berna contra la guerra. Y esta es muy, muy importante porque de hecho fue la primera reunión que hubo de militantes socialistas internacionales que se pudieron reunir en mitad de la guerra de forma clandestina. Fue una conferencia de mujeres. Allí se aprobó un manifiesto que publicamos en el libro y bueno, la anécdota que es que cuando Clara Zetkin regresa a Alemania fue acusada de traición y encarcelada, así como Rosa Luxemburgo, que pasó la mayor parte de estos años en la cárcel, ¿no? Nosotras el pasado 8 de marzo en el Estado español, en Francia, en Alemania, en otros países, nos movilizamos con el lema de feministas contra la guerra y con los estandartes de Rosa Luxemburgo y de Clara Zetkin bien altos, digamos, porque es parte también de una pelea estratégica que vuelve en esta época, que es una época donde se actualiza la cuestión de la guerra, la cuestión de las crisis del capitalismo, pero bueno, también de la lucha de clases, como decíamos antes, y de las revoluciones, ¿no? Y justamente de las revoluciones se trata la tercera parte del libro. No sé, Diana, si querés vos introducir en esta cuestión. Sí, justamente todo el tema sobre la Revolución Rusa tratamos en la tercera parte y también trae muchas conclusiones y visiones importantes. Incluso para resgatar un poco por lo que vos decías antes, de hecho es muy importante el diálogo con muchas teorías contemporáneas, por ejemplo con las feministas de la teoría de la reproducción social, que incluso utilizan conceptos del marxismo como plusvalía, explotación y tantos otros, ¿no? Eso es interesante porque también abre un diálogo que nosotros venimos haciendo también y que lleva inevitablemente a debates de programa e estrategia, donde, bueno, tenemos también diferencias con algunas autoras de esa teoría. Pero una cuestión que es importante señalar, que me parece que también es parte de esa discusión, es que es sintomático la ausencia de reflexiones sobre la experiencia de la Revolución Rusa en las elaboraciones del feminismo más en general. No solamente por la importancia del hecho histórico en sí mismo, que ya sería importante en sí mismo, sino porque no sería exagerado decir que la Revolución Rusa, antes de la burocratización stalinista, fue la mayor experiencia de liberación de las mujeres ya conocida en la historia, ¿no? Entonces, en esa tercera parte nosotros mostramos también muchas de esas cosas, o sea, la relación entre la toma del poder y la lucha por llevar adelante los derechos de las mujeres, por ejemplo, dio lugar al Código de la Familia, del Matrimonio y de la Tutela, que, bueno, enfrentó siglos de dominación masculina sobre las mujeres.
Y bueno, además los derechos reproductivos, como el derecho al aborto seguro y gratuito, y también toda la batalla para sacar el trabajo doméstico del ámbito privado y socializar esas tareas, fueron parte fundamental del pensamiento bolchevique, ¿no? O sea, incluso con medidas que eran parte de ese momento de transición, pensando la revolución en un sentido internacional, no solamente en la Rusia misma. Bueno, eso va a se expresar en esta tercera parte, en los textos que publicamos. Por ejemplo, el texto de Inés Armand, que se llama La obrera en la Rusia soviética, y muchos discursos de Lenin y Clara Zetkin sobre la organización de las mujeres trabajadoras en aquel momento. Y bueno, vale citar también, por ejemplo, el importante diálogo entre Clara Zetkin y Lenin en el texto Recuerdos de Lenin, donde se plantean los innumerables problemas acerca de, bueno, cómo llevar adelante la batalla por la igualdad de las mujeres, no solamente en las leyes, sino también en la vida, ¿no? Entonces, por eso, como yo decía antes, la experiencia rusa nos brinda con incontables discusiones, ejemplos de cuando los revolucionarios batallaban por construir un mundo nuevo, pensando cómo transformar incluso las relaciones personales, el arte, la cultura, la educación, es decir, todos los ámbitos de la vida que son atravesados y, bueno, dilacerados por el capitalismo, ¿no? O sea, cómo revolucionar el mundo para transformar la vida. Entonces, bueno, así que la Revolución Rusa es un gran ejemplo para pensar los desafíos de la Revolución Obrera y Socialista en el siglo XXI, y por eso también de muy grande importancia para el feminismo hoy. Sí, exacto. Es una experiencia enorme. Y literalmente se puede decir que prácticamente está borrada de la historia y de la reflexión de la teoría crítica y del feminismo en general, ¿no? Pero es una experiencia que fue primero borrada por el estalinismo, que literalmente eliminó, digamos, las bases de la democracia obrera y eliminó físicamente a varias generaciones de revolucionarios, pero también fue borrada después o al mismo tiempo, digamos, pero sobre todo después, por quienes identificaron la revolución con esa monstruosa degeneración estalinista, ¿no? Y que por esa vía rechazaron todo proyecto revolucionario. El estalinismo efectivamente bloqueó todas estas transformaciones de las que vos hablabas y que están expresadas en estos escritos que reunimos en el libro, y puso marcha atrás, digamos. Prohibió el aborto, liquidó, por ejemplo, el Zenotdel, que era esa comisión para el trabajo entre las mujeres obreras y campesinas del Partido Comunista de la Unión Soviética, volvió a erigir la familia patriarcal como ese lugar privilegiado para las mujeres, como el espacio de las mujeres, ¿no? Y de hecho, esto no fue solo un retroceso reaccionario en toda la línea al interior de la Unión Soviética, sino que fue continuado y fue seguido, digamos, la misma orientación por los grandes partidos comunistas en todo el mundo. El ejemplo, digamos, tal vez más paradigmático es el Partido Comunista Italiano, el partido comunista más grande de Occidente, que en la posguerra directamente renunció a la lucha, por ejemplo, por derechos tan elementales como el derecho al divorcio o el derecho al aborto, para no romper alianzas con la democracia cristiana o con los partidos conservadores del arco político italiano. Es decir, que a ese nivel llevó la separación entre la lucha de las mujeres por su emancipación y estos partidos comunistas estalinizados o posteriormente eurocomunistas, ¿no? Y esto es realmente lo que el proceso histórico que nos permite entender por qué, llegado el momento, digamos, de una nueva radicalización política del movimiento de mujeres, la llamada segunda ola en los años 60, 70, muchas activistas encontraban, digamos, identificaban el marxismo con esa, digamos, caricatura monstruosa que era el estalinismo, y lo rechazaban en bloque, ¿no?
De ahí va a surgir las elaboraciones del feminismo radical y distintas tendencias del feminismo rechazando el marxismo, rechazando la organización política de las mujeres, rechazando la relación con el movimiento obrero, ¿no? Bueno, eh, por eso también recuperar la experiencia de la Revolución Rusa y explicar el proceso de la estalinización es importante para discutir hoy también el feminismo, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista se trata de recuperar lo más avanzado que peleó y que conquistó el marxismo en este terreno, no para aplicarlo como un dogma, como vos decías, efectivamente, sino como un método y como lecciones estratégicas, ¿no? Para partir de estas lecciones para pensar los problemas actuales, la nueva realidad de las mujeres en la clase trabajadora, de las migrantes, de las personas racializadas, de las personas, digamos, que luchan por los derechos LGTBI, el transfeminismo y de toda la clase trabajadora. Nosotras pensamos que apropiarnos de esa experiencia, digamos, es parte de fortalecer una estrategia hoy, en la actualidad, para justamente revolucionar todos los ámbitos de la sociedad y de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Incluso en ese sentido yo quería destacar también una reflexión importante que está en el libro, con textos de Alejandra Kollontai, pero especialmente el texto Abran paso al Eros alado, que bueno, es un discurso a la juventud obrera en 1923. Y bueno, en ese texto muy interesante, que nosotras en el prólogo comentamos un poco más incluso, Kollontai afirma que la crisis sexual de la humanidad no podía se reducir a un tema económico, porque lo que era necesario era una renovación psicológica de la humanidad, una revolución total en las relaciones afectivas, como un amor sin cadenas y que puede volar mucho más alto de lo que permite la sociedad capitalista. Y bueno, eso es auspicioso para pensar en las transformaciones que puede traer una sociedad comunista, ¿no? Entonces, me parece que es un texto muy interesante para leer y reflexionar. Y bueno, en ese sentido también, y bueno, al mismo tiempo, me parece también muy interesante y fundamental ver la dialéctica con que Trotsky presenta esas reflexiones sobre la construcción de un nuevo mundo y de, bueno, nuevas relaciones. Por eso también quería resaltar la importancia del texto que publicamos como epílogo de esa compilación, que se llama Sobre la vida cotidiana y el socialismo, de Trotsky, donde, bueno, Trotsky presenta su visión estratégica de cómo unir, vincular cada momento de la lucha revolucionaria con esas transformaciones que solo una revolución a nivel internacional podría brindar, se enfrentando así a la propia concepción stalinista del socialismo en un solo país y bueno, teniendo una estrategia que es internacionalista, ¿no? Entonces, bueno, este texto en particular me parece que trae una energía bastante renovadora porque, bueno, plantea la hipótesis de que bajo el comunismo la vida puede ser más bella que la arte, por ejemplo. Entonces, son textos muy inspiradores y ahora me recordé también de uno que ya te paso a vos para hablar, que acá en Brasil, con la gente que estamos discutiendo, es el más comentado, que es el Club de las Mujeres Musulmanas de Clara Zetkin, que me parece que fue muy importante poner en esa compilación, es muy interesante y bueno, te dejo también para que comente un poco. Sí, ese texto, de hecho, bueno, lo descubrimos un poco al final, cuando ya estábamos cerrando la edición y hablamos con Diana y dijimos, no, pero, y las compañeras de Argentina también, que ya estaban trabajando a última hora y dijimos, no, hay que ponerlo porque aportaba algo también distinto. Es un texto, es un viaje que hace Clara Zetkin a la región del Cáucaso, donde es de mayoría de población musulmana, y ella hace digamos, una reivindicación, además muy sensible, ¿no? De cómo la revolución transformó la vida de las mujeres, y además muestra, digamos, la iniciativa y la audacia de las militantes comunistas para organizar a los sectores más oprimidos, a las más oprimidas entre las oprimidas, ¿no? A esos sectores
digamos, y Clara Zetkin incluso hace una referencia que a mí me gusta mucho porque dice que Lenin tenía una sensibilidad especial por esos sectores más oprimidos de la clase obrera y de los explotados, y dice que cuando esos sectores se ponían en movimiento, eso estaba anunciando, digamos, era el rayo que anunciaba la tormenta, porque mostraba, digamos, que la revolución estaba en curso y que la revolución mundial tiene esa potencia enorme de movilizar todas las capas más oprimidas de la sociedad por su propia autoactividad, digamos, para su propia liberación, ¿no? Junto a la clase obrera. Entonces es un texto hermoso realmente y también recomiendo que se lea. Y en ese sentido, bueno, ya para ir cerrando, porque no queremos hacer spoiler de todo el libro, queremos que la gente lo lea. Nada, terminar con esta reflexión que vos hacías, Diana, que a mí me parece muy importante, que es justamente si el libro permite inspirar y abrir la cabeza y abrir la imaginación sobre otra sociedad alternativa y superadora a las miserias, a la barbarie, a las crisis que nos condena el capitalismo, ¿no? Sobre todo para sectores jóvenes que puedan salir de ese círculo vicioso de distopías y de que no hay salida y de que solo hay catástrofe y poder realmente ver que hay una historia y una acumulación de experiencias colectivas de las mujeres de la clase trabajadora, de los pueblos oprimidos, que pueden lograr con una estrategia revolucionaria, digamos, y fuerte y organizaciones revolucionarias, dar ese paso cuando se abran esas situaciones que todo lo está anunciando una dinámica donde el mundo está generando cada vez más contradicciones, más crisis, bueno, la guerra, y también va a abrir situaciones más agudas de más lucha de clases y más revolucionarias. Entonces, bueno, el libro un poco queremos que sirva para eso, para inspirar, no solo para conocer la parte histórica, sino para inspirar para el futuro. Y ya para terminar un poco con esto, nosotras paramos acá para que se pueda leer el libro, pero les vamos a dejar como con un plus, que es que tuvimos el gusto de poder contar con el saludo de una compañera de Francia, de Loli, de Laura Barlet, que es una trabajadora ferroviaria y también militante de Pan y Rosas y de Revolución Permanente, que nos va a contar una sorpresa de algo que va a pasar con el libro en Francia en los próximos meses, y también saludos de otras compañeras de otros países de esta gran comunidad internacional de revolucionarias que es Pan y Rosas. Así que, bueno, las dejo con eso y no sé, Diana, si querés algo más agregar y si no nos despedimos. No, eso, muy bien. Que veamos los comentarios de nuestras compañeras y bueno, sigamos trabajando con ese libro que me parece que es una ferramenta muy importante para la lucha del feminismo socialista. Y bueno, eso, agradecer a vos, Josefina, y también a todos que están ahí acompañando. Vale, ya tendremos nuevos proyectos. Dejamos con los saludos de las compañeras. Mi nombre es Alejandra Aidú y junto con Roxana Cortés estuvimos a cargo de la edición de esta compilación que estamos presentando hoy. Para contarles un poco sobre el trabajo de edición que llevamos adelante, creo que lo primero que hay que destacar es que fue realizada por un equipo de trabajo internacional junto a Ediciones IPS del Estado Español y Ediciones Iskra de Brasil. Una vez que Diana y Josefina seleccionaron los textos, le dieron forma a lo que iba a ser la compilación, nos pusimos manos a la obra con la edición de los mismos, junto a un equipo conformado por traductores, compañeras y compañeros que realizaron cotejo en distintos idiomas, correctores, y en paralelo también se fue realizando la tarea de diagramación de las ilustraciones que ustedes pueden ver tanto en el interior como en la tapa del libro, que estuvieron a cargo de Leticia Parks de Brasil. También participaron compañeros que estuvieron a cargo de la diagramación, de la producción editorial y de todo lo que hace a poder poner hoy en sus manos esta obra, ¿no? Este trabajo, en primer lugar, cabe destacar que tuvo un trabajo de recuperación de fuentes muy importante. Muchos de los artículos que ustedes encuentran llevaban décadas sin ser publicados. Otros incluso nunca se habían traducido al español, por lo cual constituyen también una novedad en la obra poder ponerlos hoy a disposición
tanto en español como en portugués, ya que también se tradujeron para la edición en Brasil. En ese sentido creo que esto es posible también porque hay una gran labor de digitalización de textos en las redes que nos permite acceder a fuentes en distintos idiomas y comparar con las existentes en español, o incluso encontrar inéditos, como fue el caso del Club de las Mujeres Musulmanas de Clara Zetkin, que creo que es una gran novedad en esta compilación. Por último, algo que me gustaría destacar y agregar es que quienes conformamos este equipo de edición realizamos nuestra labor en forma militante y cada uno de estos textos los abordamos también desde ahí, no solo buscando mejorarlos en su carácter literario, sino también en vistas de lo que puedan aportar para una perspectiva socialista, no solo para los desafíos que tenemos en el presente, sino también a futuro. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Laura. Je suis cheminote, je suis déléguée syndicale et militante au collectif révolutionnaire féministe du Pain et des Roses et à Révolution Permanente en France. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour saluer la sortie du livre Mujeres, Revolución y Socialismo et participer à distance à ce débat de présentation du livre que vous organisez aujourd'hui. Depuis la crise de 2008, on a vu énormément une multiplication d'attaques contre le monde du travail, contre la jeunesse, mais aussi contre les droits des femmes et des LGBT partout dans le monde. Pour y faire face, on a vu des puissantes mobilisations des femmes partout dans le monde, dans l'État espagnol, en Argentine, mais aussi en France et dans beaucoup de pays ailleurs. Les femmes ont été en première ligne de ces attaques, de cette offensive capitaliste qu'on a vue depuis 2008, et on a aussi été en première ligne des résistances et des mobilisations pour y faire face. En France, on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes ce puissant mouvement qui a fait trembler le pouvoir de Macron, du gouvernement Macron en France. On a vu les femmes en première ligne de la bataille et de la lutte contre la précarité, comme on a pu voir pendant plusieurs mois en fait des mobilisations partout, des femmes battent le pavé dans les rues, dans les mobilisations. On a vu aussi des grèves des secteurs féminisés comme par exemple le nettoyage avec une grève que j'ai suivie de près comme la grève des travailleuses et travailleurs de Honnête, une sous-traitante du nettoyage des gares SNCF et qui ont fait une grève héroïque de 45 jours et qui ont gagné contre deux géants, Honnête et la SNCF. On a pu voir aussi pendant le Covid ces femmes faisant partie des secteurs dits essentiels comme le secteur du soin, aussi de la grande distribution. Ces femmes qui ont pendant tout ce temps montré à quel point on est essentiel pour le bon fonctionnement de la société. Et on a vu aussi dernièrement en France pendant la réforme des retraites à quel point les femmes étaient aussi en première ligne des attaques avec une réforme qui pénalise en premier lieu les femmes et les secteurs immigrés et aussi en première ligne des ripostes et des mobilisations pour y faire face. Depuis le début de ce puissant mouvement contre la réforme des retraites, les militants et militantes du Pain et des Roses et aussi de Révolution Permanente, on a impulsé le réseau pour la grève générale. Ce réseau est un réseau qui est composé de raffineurs, d'éboueurs, des cheminots et des cheminotes, de travailleurs et des travailleuses de l'énergie qui ont été à la pointe de la mobilisation et des grèves reconductibles contre cette réforme dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie. C'est un réseau qui est aussi composé de travailleurs et travailleuses précaires, souvent des secteurs féminisés comme le nettoyage, la sous-traitance ou encore des secteurs des soins, des hôpitaux, des travailleurs comme l'éducation qui font partie aussi du réseau pour la grève générale. Ce réseau, il est aussi composé par des intellectuels comme l'intellectuel très connu Frédéric Lordon ou encore l'actrice Adèle Haenel qui a été à l'initiative en France du mouvement MeToo et aussi des avocats et des jeunes, beaucoup de jeunes de plusieurs universités. Ce réseau, il cherche à regrouper l'avant-garde, il cherche à regrouper les différents secteurs qui posent sur la table la nécessité de construire une stratégie alternative à celle des directions syndicales. Il essaye de poser sur la table la nécessité d'élargir et de généraliser la grève à l'ensemble des secteurs du monde du travail, à aussi faire entrer la jeunesse
dans la bataille, et il pose aussi la nécessité d'élargir les mots d'ordre et les revendications de ce mouvement et de pas se contenter uniquement de revendiquer le retrait de cette réforme des retraites, mais aussi de poser sur la table déjà des revendications offensives sur la question des retraites, comme la retraite à 60 ans et à 55 ans pour les métiers pénibles et sans condition d'annuité pour tous ceux qui arrivent sur le marché du travail de façon tardive, notamment beaucoup les femmes qui ont des carrières hachées, mais aussi les travailleurs immigrés qui arrivent en France très tardivement et qui sont pénalisés par la nécessité de cotiser 43 ans pour avoir une retraite complète. Et aussi on essaye de poser avec le réseau la nécessité de parler aussi des questions des salaires, par exemple, la question de la précarité avec une inflation qui est galopante en France et qui touche énormément des secteurs du monde du travail, y compris les plus précaires, dont les femmes. Donc on essaye de parler par exemple de la nécessité d'indexer les salaires sur les prix de l'inflation, et aussi on essaye de faire le lien avec tout un tas d'autres revendications, comme par exemple la loi immigration, le retrait de cette loi qui est une loi raciste, de cet État impérialiste français qui cherche à criminaliser et à expulser les immigrés en fait qui viennent travailler, qui sont en train de travailler ici en France. Donc ce sont des revendications qu'on met aussi sur la table avec le réseau pour la grève générale, et on essaye de pointer aussi la nécessité de s'organiser à la base. Avec le réseau aussi, on a posé sur la table la nécessité de développer partout où c'est possible l'auto-organisation, avec l'appel à constituer des comités d'action partout en France pour se coordonner aussi à l'échelle nationale, se coordonner, s'organiser à la base pour que la grève appartienne aux grévistes. Toutes ces batailles, on les a menées, on les mène toujours avec la profonde conviction que c'est pas avec des luttes partielles qu'on va réussir à en finir avec l'ensemble des souffrances, l'ensemble des formes d'oppression et l'exploitation capitaliste. Tous les droits qu'on a arrachés par la lutte à l'échelle de l'histoire sont des droits qui sont systématiquement remis en question par les offensives des classes dominantes. C'est pour ça, y compris qu'à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle internationale, avec nos camarades de Du Pain et des Roses, on bataille pour reconstruire un féminisme socialiste qui est comme centre de gravité la lutte des classes, pour questionner profondément les racines de ce système capitaliste et patriarcal. Et de ce point de vue-là, les textes qui sont dans ce livre qui vous est présenté aujourd'hui sont des textes qui pour moi sont un outil fondamental et précieux pour réfléchir, sont des pistes de réflexion et de militantisme en fait pour justement aider à reconstruire un féminisme socialiste du XXIe siècle. Je profite d'ailleurs de cette vidéo avant de vous quitter pour vous annoncer qu'en novembre prochain, on va publier, éditer ce livre en France aussi. On vous invitera à l'occasion à venir aussi partager ce moment avec nous, et je vous souhaite des bons débats aujourd'hui. Hola, mi nombre es Alejandra de Cap, soy vocera nacional de Pan y Rosas Teresa Flores, y desde Chile queremos enviarle un caluroso saludo al lanzamiento del libro Mujeres, Revolución y Socialismo, una compilación de textos que otorga luces muy importantes para pensar el feminismo socialista en el siglo XXI, y lo queremos reconocer primero como un libro que corresponde a un proyecto militante. Asimismo lo hemos valorizado en Pan y Rosas Chile, que nos ha permitido ser una herramienta de discusión, encontrarnos en el espacio con compañeras y compañeros de distintos lugares de trabajo y de estudio para discutir y pensar críticamente nuestras vidas como mujeres y disidencias sexogenéricas de la clase trabajadora. Además, considerando que nos encontramos en un escenario muy complejo donde la época de crisis, guerras y revoluciones toma una nueva vitalidad, estos textos nos otorgan también muchos fundamentos e insumos para poder pensar los debates actuales del movimiento de mujeres y disidencias, no solamente en la perspectiva de conquistar nuestras demandas, sino ir mucho más allá pensando en cómo transformamos la sociedad, echando abajo el capitalismo patriarcal y racista. En ese sentido, pensamos que esta es una tremenda contribución en la tarea que nos proponemos a nivel internacional como Pan y Rosa, de revolucionar el mundo y transformar la vida, y es por eso que les enviamos un gran abrazo y decimos que viva la clase obrera. Hola camaradas, las saludamos desde México, en donde hemos realizado ya varias presentaciones del libro Mujeres, Revolución y Socialismo, la última desde acá, desde Ciudad Juárez. Esta compilación tan valiosa que ha sido realizada por parte de nuestras camaradas Josefina Martínez y Diana Asunción. Este libro representa un aporte fundamental desde el feminismo socialista de Pan y Rosas para pensar los nuevos debates que atraviesan el movimiento de mujeres.
Consideramos que es indispensable para todas aquellas personas que quieran aproximarse a las elaboraciones del marxismo revolucionario y de ahí abrevar y sacar lecciones para los desafíos que enfrentamos el día de hoy. Les deseamos mucho éxito directo desde esta ciudad maquiladora en la frontera con Estados Unidos.